De chico era muy inquieto, según me cuenta mi madre y mi padre, era un poco ansioso, así. En realidad justo yo tengo dos hermanas mayores, después vengo yo, después viene un hermano y después otros dos hermanos. Pero cuando vino mi hermano, mis padres se mudan a un apartamento que parece que era chico y yo parecía que estaba ahí, era un poco intenso, entonces me tenían que sacar. De hecho, me acuerdo que mi madre me cuenta que se tomaba un ómnibus para que yo corriera simplemente por el corredor del ómnibus para liberar un poco de energía. Así que tengo los cuentos que me hacen de un niño muy inquieto y después cuando yo empiezo a tener, digamos, memoria y conciencia, era chiquilín común y corriente. Yo creo que las personas que son hinchas de un cuadro, como en mi caso de Nacional, son siempre hinchas por alguien. Esto es como casi todo lo que son las creencias, ¿no? Uno cree, la gente que cree en Dios es porque tenía el cura que son cristianos, tenía un pariente que lo fue llevando hacia la iglesia, lo mismo si uno es judío, si es musulmán, si es ateo. Las creencias son porque alguien te lleva. En mi caso, soy hincha de Nacional porque la familia de mi madre y mi madre me hicieron hincha de Nacional. Hoy, con plena conciencia, lo defiendo y lo acepto como una cosa que me fascina, pero uno se hace hincha porque otros lo hacen hincha. Todos nos hicimos hinchas así de nuestros equipos. No conozco un caso que te diga, no, yo en plena conciencia me hice hincha de este cuadro porque estuve viendo. No, uno es hincha porque justamente la formación que uno tiene, entre las cosas que uno absorbe de los otros, está el cuadro del cual se enamora. En mi casa es un tema muy recurrente Nacional, por parte de mi madre, no de mi padre. Pero claro, habría que ver qué entendés por fanático. Soy un fanático, pero no tengo una piñata en mi haber, no tengo una... Y no lo digo con orgullo, no, simplemente no soy de esos fanáticos que llegan a eso. Soy un fanático del club, me gusta Nacional, me siento muy parte de esa historia. O sea, no me voy del país sin tener una bandera de Nacional en la valija. Tengo ese tipo de cosas así, pero no un fanático de barra brava. La percusión en mi vida aparece a los 12 años, que es cuando me regalan una batería, para un cumpleaños mío, una batería de Navata, un luthier uruguayo que hacía baterías, y ahí empiezo a estudiar en lo de un vecino, lo de Gastón Ackerman, que empiezo a tener ahí las primeras nociones de batería, de percusión, y desde ahí en más... En el liceo, 104, una banda que tuvimos con amigos que son amigos hasta el día de hoy, después lo que fue Curopa, después un pasaje con Laura Canoura también haciendo percusión. Ahí hay un momento a los 18 años que abandono la batería hasta por una cuestión de llevarla y traerla y me concentro más en los instrumentos de percusión, en el cajón, los shakers, las panderetas, triángulo, más instrumentos más pequeños que entraban todos en un bolso. Ahí empiezo a tocar con Laura, que fue una experiencia muy importante para mí. Ahí te diría que esas experiencias que le marcan la vida a uno por entrar en esta cosa más del mundo profesional de la música. Y después me voy del país, ahí toco con Ana Prada en Madrid, también una experiencia muy linda, y con Claudio Tadei en Suiza. O sea que entró a los 12 y si bien nunca fue lo único que hice, siempre estuvo como presente ahí, siempre la percusión es una cosa que está siempre ahí, que en el fondo es la música lo que está siempre ahí. Esas decisiones que uno toma era la filosofía y el periodismo, la música. Me parecía que las tres eran incompatibles, dedicarles todo el tiempo que necesitan para hacerlas bien. Y en el momento de optar, empezaba a hacer mis primeras armas en el periodismo, empezaba a ser docente en la Universidad Católica de Filosofía. Y dije, bueno, voy a ver, ya vi lo de la música, voy a ver bien estas dos cosas también un poco como son. Es difícil decir cómo surgen las vocaciones. La vocación no es una cosa que uno elige, ni es una cosa que uno puede decir, surgió tal día. Están ahí. Son cosas que a mí se me puede haber despertado probablemente entre los 16 y los 18, cuando uno empieza a hacer el ciclo básico superior, ahí empezás a tener filosofía y eso, pero creo que en el caso mío la filosofía es como una vocación, es algo que me eligió a mí y que yo lo que hice fue tratar de serle lo más fiel posible. Yo me considero antes que cualquier otra cosa filósofo.
tipo que está ahí buscando ese tipo de cuestiones. Pero ojo también, porque la filosofía no es una cosa rebuscada en el sentido, no, el filósofo es el que está ahí, mire, dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será feliz? ¿Será que existe? ¿Será que es todo? La filosofía es una cosa muy concreta también. Es que la existencia diaria y cotidiana está llena de pistas y de cosas que tienen que ser como descubiertas. Entonces, creo que también esa cosa, digamos, de admiración por lo que es, por la existencia, es un motor de la filosofía que no tiene nada que ver con una cosa muy rebuscada, así, como muchas veces se asocia a la filosofía, ¿no? La relación entre la filosofía y el periodismo, la comunicación, son como dos respuestas a esa pregunta. Por un lado, yo lo hice para que pensé que por la periodismo iba a conseguir trabajo y la filosofía lo sentía más vocacional. Entonces, por eso hice las dos carreras, ¿no? Dije, una para trabajar, otra por vocación. Entonces, eso es una cosa. Después, en realidad, te empezás a dar cuenta de que están como más unidas y tienen como una conexión interesante, ¿no? La filosofía es de las disciplinas más antiguas de la historia del hombre. Hace 2800 años que hacemos filosofía. Y el número es 2800. O sea, empezó en Grecia, siglo VIII a.C., filósofos presocráticos, y desde ahí hasta ahora hay humanos estudiando filosofía. Y la comunicación tiene 70 años en el mundo, es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después me di cuenta que era como estar en las dos puntas de la piola, estudiando una cosa que tiene muchísimos años, muchísima producción de textos durante siglos y siglos y siglos, filosofía y comunicación, algo que muchos hacemos y casi nadie sabe bien qué es. Casi nadie sabe bien qué es una licenciatura en comunicación. Existe el título, existen universidades, varios los hacen, pero bien qué es no se sabe. Entonces, el problema epistemológico del objeto de estudio, ¿qué es ser un buen comunicador? Hablar bien, tener buena presencia, saber preguntar, saber escuchar, saber informar, saber narrar, manejar cuestiones técnicas, consolas, cámaras, herramientas de edición. Entonces, la conexión es que un buen filósofo debería también saber explicar los argumentos y los conceptos que está trabajando. Y para saber explicar, comunicar bien es una virtud. Entonces, la carrera de comunicación o del periodismo te da como ciertas herramientas para poder expresarte. Sería como un poco por ahí la cuestión. Yo me voy con mi señora del país por una beca para estudiar filosofía en España, un doctorado en filosofía. Eso fue en el 2006, estuvimos en España hasta el 2009 y ahí una oportunidad de trabajo en Suiza, en una compañía de circo, nos hizo saltar a Suiza hasta el 2012. En el 2012 nos volvemos acá, porque entre otras cosas nacía nuestra hija y queríamos que naciera acá. De la televisión, si bien es un medio que está cambiando y está mutando y estamos tratando de entender hacia dónde va, sigue teniendo una característica que a mí me interesa, que es el alcance que tiene. Sigue teniendo un nivel de masividad y de exposición que a mí me seduce mucho. O sea, lo que yo puedo publicar en un periódico, lo que yo puedo decir en una radio, es muy pequeño al lado de lo que yo puedo lograr saliendo en prime time en televisión. Vos me dirás, bueno, pero eso antes era más todavía. Sí, antes era más. Hoy es menos, pero sigue siendo muy potente. Le queda poco tiempo, es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos viendo, pero digo, cómo es que se van a hacer las redes sociales, la pantalla, el VOD, el video on demand y estas cosas. Pero a mí me seduce de la tele que todavía está en esta cuestión de ser muy potente. Esto es un riesgo, porque si errás, la caída es mucho más grande, pero bueno, a mí me seduce eso. Y la tele uruguaya me parece que está tratando de entender por dónde van los tiros. Entonces tiene como muchas cosas de vieja televisión, de aquella televisión con la que nosotros crecimos, que era
la importancia de mirar las cosas en el momento que las emiten, que es una cosa que ya está, no existe más. Digo, si te lo perdiste, míralo hoy, entrá a la web y míralo. Y inclusive esto cambia hasta los modos de producción. Y gente desperdigada en todos los canales, en todos lados, que está diciendo, bueno, ¿para dónde va? ¿Cómo hacemos para potenciar esto de las redes y las redes con esto y tratando de generar contenidos que se acoplen más a los públicos segmentados, a los nuevos dispositivos? Podría ser mejor, sí, pero no creo que esté totalmente ciega a los cambios que se vienen. Creo que está tratando de ver cómo acoplarse. Vidas aparece por un encuentro fortuito con Conrado Polvarini de Contenidos TV, que en ese momento estaba haciendo su primera experiencia televisiva con un programa llamado Fuera de Foco, que ahora se llama En Foco. Y ahí nos encontramos y yo le dije, mirá, yo terminé de estudiar comunicación y tengo ganas de hacer algo de periodismo televisivo. Ah, mirá, yo estaba pensando en un programa de entrevistas. Bueno, y ahí se alinearon los astros y empecé a trabajar en Contenidos TV haciendo Vidas. Impactó de un modo impresionante, porque yo no había hecho tele hasta entonces y arranqué como... Es como si hubieses empezado a entrenar y después de la segunda práctica te ponen a jugar en primera la Champions League. Para mí fue eso, Vidas. Entonces, no hice ese camino que a veces se hace, de entrar en los medios, empezás, viste que mucha gente dice, no, yo empecé en el canal tirando los cables, después me pasaban a ir a buscar los tapes, después no sé qué, y después salí una vez en una suplencia, en un móvil, ya. Ese camino que está bueno porque te va fogueando, yo no lo tuve. Yo de la nada salté a hacer un programa que sentía completamente propio, digamos, como que era lo que siempre hubiese querido hacer. Entonces eso tuvo una parte linda y también tuvo una parte no tan linda, que fue sentir que a los 24, 25 años ya había hecho lo que yo quería hacer. Y decís, bueno, si todo va bien, tenés unos años más de vida, ¿no? Y también eso explica por qué me fui del país en un momento. Sentí como que ya había hecho lo que tenía que hacer. Vidas tuvo 2 ciclos. El primero era Gente Anónima y fue el 2004, el 2005 y el 2006. El segundo ciclo de vida fue más cortito y fue Gente Famosa, que fue el ciclo del 2007. Para el primer ciclo, que era de la Gente Anónima, buscamos algo así como una especie, digamos, de paleta de colores de la sociedad. Entonces, en esa paleta, ¿qué hay? Y bueno, hay un tipo que junta basura, hay un policía, hay un sacerdote, hay una prostituta, hay un bombero, hay un tipo que cree en el diablo, hay una monja, hay un rabino, hay un médico, hay una enfermera. Hicimos como esta especie de digamos, decir, bueno, ¿de qué está hecha la sociedad? De estas figuras anónimas. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué hace un médico forense? ¿No? Un médico forense, hay un accidente acá, tiene que llegar, ver si alguien murió. Qué tarea dura. Bueno, busquemos médico forense. Facultad de Medicina, y das con Hugo Rodríguez. Entonces vos lo que querías era como describir un agente que hace algo, el sepulturero, ¿no? El que está... Entonces, cosas sórdidas y después no tan sórdidas. Digo sórdidas porque digo, ¿cómo es cementerio, cremación, cosas así? Bueno, pero hay gente que hace eso. Y hay gente que si no hace eso, la sociedad no funciona. Tenés que tener médicos forenses, tenés que tener sepultureros, tenés que tener, digamos, líderes espirituales que ayuden a alguna gente, tenés que tener esto. Buscábamos así. Después lo que nos pasaba a veces era, después de que Vidas empezó a salir al aire y empezó a tener como una cierta difusión, nos pasaba que recibíamos correos y decía, tienen que hacer al bombero tal, porque el bombero tal estuvo en el incendio de la UTE, estuvo cuando un barco no sé cuánto. Entonces era como el camino inverso, no era que decíamos hagamos un bombero y después íbamos a buscar, sino que nos decían tienen que entrevistar a Martín, y ahí íbamos a conocer a Martín y entrevistábamos a Martín y decíamos, bueno, bombero está hecho, ¿no? Pero por el mecanismo inverso, no por primero encontrar, sino por la figura general, sino por encontrar el caso particular.
Y después en el caso de los famosos era, bueno, básicamente los expresidentes, los jugadores de fútbol más famosos, las actrices más conocidas, los artistas más... Y así lo hicimos. Los anónimos, en el momento que sentía que había abierto esa puerta, los celebraba muchísimo. Hoy a la distancia, a veces cuando miro algunas cosas, que miro muy pocas, pero a veces me muestran algo y me pongo un poco nervioso de si no fui como muy invasivo en entrar en la intimidad de algunas personas. Pero eso es una cosa como muy personal. Cada día estoy más preocupado por esta especie, digamos, de exponer las intimidades de las personas. Cada día pienso más que las intimidades son intimidades y no tienen que ser expuestas. Con los famosos, no, ahí me sentía un gol, ¿no? Hacer una entrevista, ahí se pueden hacer muchas analogías, pero creo que la de la pesca es una de las que funciona bien. Vos estás ahí pescando, ¿no? Hablás, preguntás, respondés, preguntás. La mayoría de las preguntas de la gente pública se las hizo todo el mundo. O sea, todo el mundo le preguntó a Sanguinetti cómo entra en política, cómo se hizo Colorado, cómo fue su primera presidencia. Todo el mundo le dice eso. Y todo el mundo le pregunta a Claudia Fernández cómo empezó en el modelaje. Entonces vos ahí estás pescando, pero sabés que hay un momento que puede haber algo, una pista, algo que te dicen, algo que no dijo, algo que omitió, que tac, y ahí enganchás y ahí te vas a un lugar nuevo. Y cuando pasa eso, celebrás, es como, no sé, cuando el chef le sale bien el plato, se celebra también. La televisión de por sí te abre algunas puertas, casi todas muy lindas, algunas capaz que no, pero todas son lindas, o sea, porque es exposición. Entonces esas puertas hacen de que te inviten de una escuela a la fiesta de fin de año a que entregues el premio a la acción más solidaria de la escuela porque te vieron en Vidas y tal, y en realidad está buenísimo que te llamen para eso, porque vas, conoces una escuela, te enterás empezás como a descubrir de vuelta todos los colores que tiene una ciudad, que si no ni te enterás, porque también el periodismo te hace viajar, vas a lugares que no están dentro de tu circuito, ¿no? Yo soy de Punta Carretas, me muevo en Punta Carretas, voy para acá, me muevo en un circuito que es el 8%, de 10% de Montevideo. Pero después lo otro no lo conoces, el periodismo te va abriendo eso. Y el periodismo televisivo con la exposición te lo abre más, te invitan, vas para acá, para allá, y eso yo lo celebro mucho. La puerta que no está tan linda quizás es que la exposición, como toda exposición, a veces necesitas respirar un poco, necesitas estar en un lugar y estar tranquilo, ¿no? También eso explica un poco por qué me fui un tiempo, porque sentía que la exposición estaba siendo muy, muy grande, para lo que es Uruguay, ¿no? Soy amigo de él, fui a verlo al teatro, fui a ver Ícaro en el 94 con mi viejo, me fascinó la obra de teatro, yo estaba en el liceo, hacía talleres de teatro, hice algunos, conocía toda la compañía y quedé siempre amigo de Daniel hasta el día de hoy. La única diferencia es que cuando me voy a vivir a Europa, por primera vez estaba cerca de Suiza, de donde él nació, y ahí los billetes de avión los pasajes de avión son un regalo. Por $50 cruzás de Madrid a Milán, y ahí Milán está cerca de Suiza, y ahí nos encontramos, y ahí empezó a surgir escribir un libro, hacer algunas cosas en los espectáculos, y digamos que la amistad tomó también el camino del trabajo conjunto. Y hoy seguimos tan amigos como 1994. Hay algo en el mundo del circo y sobre todo en el mundo del clown que me interesa mucho, que es esta manera de mantener la ingenuidad a pesar de ser adultos y de ser muy inteligente en las cosas más tontas. Entonces, que es una cosa muy diferente, está como muy de moda el clown ahora, pero se entiende tan mal, yo recibo correos que dicen, anotate en la Academia de Clown, descubrí el niño que tenés adentro. No, el niño que tenemos adentro, nosotros, se murió. No, o sea que podemos evocarlo al niño, pero no somos más niños, somos adultos, tenemos que hacernos cargo de las cosas. En todo caso, hay gente que, a pesar de ser adulto, mantiene una ingenuidad, casi como una especie de espontaneidad naif, inocente, pero muy inteligente al mismo tiempo. Los buenos clowns son seres brillantes, no son seres tontos. Parecen tontos, Chaplin parece un tonto,
pero es brillante Chaplin. Entonces eso me fascina y encontré mucho de esta cuestión en Daniele, en su persona y en su trabajo. Conocer el mundo de trabajo de Daniele, estar en la compañía tiene gente de 17 países trabajando, acróbatas, técnicos, conocí todo lo que es las grandes producciones, lo que es, no sé, como el entretenimiento a alta escala, no estar en el Cirque du Soleil, estar en las Olimpiadas en Rusia, estar en los mejores teatros de Canadá. Y fue una experiencia que, como las buenas experiencias, no tienen precio. El 19 de junio de 1764 nace, a pocas cuadras de aquí, en la casa de sus abuelos paternos, José Gervasio Artigas. Pasaron 250 años de aquel origen. La idea del origen surge de dos lugares al mismo tiempo. El primero, con mi hermano Juan, que armamos Mueca Films, la productora, y teníamos la obsesión de hacer cosas con la historia. Con la historia entendida como el relato de lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí. Todo lo que pasó antes. Entonces hicimos algunos pilotos con amigos y eso, estábamos buscándole la vuelta a la historia y ahí yo hago un trabajo en el Canal 12, en Tele 12, con los sobrevivientes de los Andes y me encuentro con una productora, Elisa Lieber, que me dice, ¿tenés un minuto para tomar un café? Sí, dale, ¿cómo andás? No sé qué, trará. Y me dice, che, yo te van a hacer algo con historia. ¿En serio? Nosotros también, pero vos... No, yo qué sé, agarrar los feriados, vamos a juntarnos, te voy a presentar a mi hermano Juan y ahí como que entre los tres empezamos a armar unos documentos que ahora los miramos, el otro día justo los abrí y decía, esas cosas que cuando mirás cuestiones viejas, pero de ese encuentro de nosotros tres surgió la idea de hablar de historia con un registro audiovisual buscando horario central en televisión. Así surgió. Hicimos 4, Artigas, José Pedro Varela, Los 33 Orientales y Valle Ordóñez con Sarabia. Porque yo creo que no son apetitosos como decís vos, pero en el fondo todos queremos recordar o descubrir algo nuevo de quiénes eran los 33 Orientales y por qué Artigas es el prócer y quién armó el Uruguay moderno como lo conocemos hoy. Entonces, parece que no tiene engancho, pero en el fondo si haces una buena promo tiene engancho esas cosas. Porque nosotros cada tanto necesitamos acordarnos otra vez de dónde venimos, por qué se jura la bandera, por qué todo el mundo tira frases de Artigas en la vuelta cuando habla. Entonces yo creo que a la gente le interesan cosas interesantes. No creo para nada en esa cosa de nada, a la gente le interesa circo, farándula y boludeces. Y las cosas serias son para un nicho. No es verdad. No es verdad. Creo que cuando vos te das el tiempo y no menospreciás tampoco el saber popular, salen cosas interesantísimas. Y yo creo que parte de lo bien que le fue a los programas fue que nos dimos el tiempo. Cuando te digo lo hicimos lo más rápido que pudimos, es que no era que descansábamos. Era que lo dejábamos como madurar al proyecto. Y bueno, hay cuestiones que llevan tiempo, yo qué sé. Es como, no sé, si vos le pedís a un cocinero que te haga un arroz en 3 minutos, diciendo, mira, el arroz tiene que hervir el agua, tiene que poner un caldo. Hay un tiempo que este tipo de discursos, es decir, un discurso documental, histórico sobre un prócer, vos no lo podés grabar en una semana, editarlo en una semana y emitirlo. O sea, podés hacerlo, va a quedar peor que el origen, pero no por un mérito nuestro, sino porque nosotros respetamos un tiempo que tienen las cosas. Nosotros, capaz que hay gente que es genia total y lo puede hacer, pero no lo va a hacer en un mes tampoco. Pues ya son 32 entrevistas, ya empezá por ahí. Cada origen tiene entre 30 y 35 entrevistados. ¿Y cómo hace para hacer 35 entrevistas en una semana? Las haces mal, porque las haces rápido. O sea, esto que estamos haciendo ahora, bueno, está 1 hora de tiempo, o sea, 1 hora de tiempo es mucho tiempo. Entonces, y nosotros hicimos algunas que eran de 3 horas. Entonces después hay que editarlas, hay que montarlas, hay que hacer la línea de tiempo, buscar material de archivo, buscar fotos, escanearlas, hacerles un tratamiento a la imagen, Y te diría que son 4 cosas. La primera es un buen editor,
que en el caso nuestro es siempre el mismo, es Santiago Valls, que es un maestro no justamente no solo en el manejo de la herramienta, sino en lo que significa editar, montar la historia. Segundo, es un buen guión sobre el cual se trabaja en la isla, o sea, saber más o menos qué estás queriendo contar en el momento narrativo que estás en la isla. O sea, estás queriendo contar, pongamos, la infancia de Artigas. Entonces, guión, un buen editor. Tercero, el tiempo de ir visualizando lo que se llama el corte. No queda pronto nunca de entrada. Vos tenés que mirar. Y cuarto, saber bien quiénes son las voces disonantes y cuáles son las voces armónicas. Es una construcción coral, justamente es un coro, porque vos decís, bueno, hay 3 o 4 voces que dicen Artigas de niño, tal cosa, y hay una voz disonante que dice, no se sabe nada de cómo era Artigas de niño, todo lo que te dicen que de niño era así, te inventan. Esta es la disonante. Entonces, bueno, vos vas construyendo y decís, bueno, ¿dónde ponemos, cuando está todo muy afinado, muy lindo, clavás una disonancia porque la disonancia vos estás mirando y decís, opa, no, Artigas es el prócer, Artigas es un genio, Artigas es un fracasado. A vos eso te va a generar naturalmente una atención. Entonces, con estos 4 elementos creo que se construye ese relato como vos me preguntabas. No sé, ojalá que sí. Los efectos de las cosas que uno hace, alguien te saluda y te dice, qué lindo el programa de Valle y Ordóñez, muchas gracias, me acordé. Y además no sabía que se había batido a duelo, aprendí algo nuevo. O sea que sí, pero en realidad los verdaderos efectos son insondables, no sabes bien cuáles son. Ojalá, pero más que derribar mitos, ojalá alguien se haya interesado, le haya ayudado a alguien alguno de los programas del origen para entender bien de dónde venimos y hacia dónde vamos, que era un poco lo que decía al final de cada programa. O sea, no lo hice para derribar mitos, porque ni siquiera sé bien, o sea, sí, Artigas es un mito, sí, pero existió, esas ideas las dijo, hubo un éxodo, hizo el reglamento de tierras, estuvo en purificación, se fue a Paraguay, o sea que no es tampoco que se inventó todo. Sí, después lo endiosamos, pero el objetivo no era derribar mitos, el objetivo era abrir posibilidades de reescribir la historia y sentir que en el fondo la historia se escribe ahora, estamos escribiéndola haciendo esto. Muy buena pregunta, no. Fui cambiando, no tenía ni idea, yo quería saber quiénes eran los 33 orientales, si eran 33, si eran orientales, no tenía la menor. Si algún día lo había aprendido, me había olvidado de todo. O sea que para mí y para todo el equipo fue un descubrimiento. Teníamos 2 historiadores que nos iban pasando guión y nos iban ayudando a armar los cuestionarios, ¿no? Porque si yo me ponía frente a Ana Ribeiro, tenía que tener 5 o 6 preguntas para arrancar, pero en el fondo yo no sabía la historia que me iba a contar. Como todo, vas avanzando en el rodaje y cuando empezás a hacer la entrevista 26 ya tenés una cantidad de material que te fueron contando y ahí empezás. Pero le fuimos descubriendo todo nosotros. Muy importante. Siento que es un terreno que me interesa mucho. Y a medida que crezco me intereso cada vez más porque la distancia con los estudiantes es cada vez más grande. Cada vez yo soy más viejo y ellos son cada vez más jóvenes para mí. Entonces me parece un lugar, un encuentro que está buenísimo para entender cómo funciona la cabeza de la gente que es joven. Yo ya no soy joven. La política es la polis y la polis es la ciudad o la comunidad. O sea, todas las personas que realizan tareas para la comunidad en la que viven hacen política. Entonces, esto tiene como algunas consecuencias. La primera, la política no es lo mismo que los partidos políticos, sea cual sea el partido político, ¿no? Si vos te dedicás a limpiar la plaza que está acá abajo, tu tarea es política, porque tiene que ver con el lugar de convivencia de todos. Todo el espacio público es un espacio político. Y esa consecuencia es importante porque mucha gente piensa, no, ¿qué te vas a meter en política? Como meterse en política sea meterse adentro de un partido. Yo considero que hago política cuando hago periodismo.
Y también hago política cuando hago docencia. Cuando tengo enfrente 25 personas que están escuchando y quieren entender y quieren discutir y quieren comprender algo. En ese sentido me parece muy importante que cada cual se pregunte hasta qué punto hace una tarea política, porque todos tenemos que hacer una tarea política en la vida. Yo no creo que la vida de nosotros sea solo el espacio privado de vos, los tuyos, tu familia, tu novia y tu cosa y trabajo para mis hijos. Yo no creo en eso es una porquería egocéntrica, individualista. O sea, vos tenés que trabajar también para que el lugar donde vos vivís esté mejor, para que cuando el día que te vayas decís, bueno, yo traté de dejar mejor mi edificio, mi cuadra, no es la revolución, mi barrio. Sí, si podés tu ciudad también, si podés tu país también, si podés tu continente también. Pero digo, todos tenemos que tener un impulso por hacer la política desde ese lugar. Y no solo por ocuparnos de nuestra vida privada. La vida en comunidad necesita de manifestaciones artísticas y las manifestaciones artísticas necesitan de política. De política en el sentido de que tiene que haber festivales, tiene que haber lugares donde exponer las cosas, Entonces, es una investigación sobre cómo vincular estas dos cosas que generalmente no se vinculan. Y tiene mucho que ver con la tarea del clown. El clown como un puente de estas dos cosas también. De entrar en el mundo político desde un lugar como irreverente, tiene que ver con el humor también. Creo que producción. De hecho, cada vez más pienso en qué cosas son interesantes de producir, a qué cosas son interesantes de conducir. Pero bueno, capaz que si nos encontramos el año que viene, te digo que volví para la conducción. Te diría que producción, entendiendo también por ello escritura de guión y esas cosas. Cada día me estoy como interesando más por eso. Y yo que sé, a mí me encantaría hacerle una entrevista al jefe del ISIS y entender un poco qué están haciendo, por qué, si están así como parece. Hoy. Porque si vos me decís entrevistar a Obama, y yo qué sé, sí, Obama más o menos ve Obama, esto, lo otro, al Papa, yo qué sé, más o menos entiendo de qué va el mensaje, de lo que más, menos, a un deportista, a Federer, al ISIS, ¿qué es esto? O sea, es una guerra, estamos en guerra, quieren destruir Occidente de verdad, son 10 locos. Son 10 locos sueltos, vos sos el jefe de esos locos sueltos, me lo podés decir así, entiendo, lo trataría de entrevistar, de comprender, o sea, está tan lleno de musulmanes que si realmente hay una guerra donde el 10% de los musulmanes se dediquen a pelear, ya está, perdimos, punto y aparte. Europa se terminó, pero por otro lado no es que todos, son muy pocos, y esos pocos porque es como cuando vos haces la facción más ultra de algo, viste que hay hay ultras dentro de las... Son esto, pero si son esto, ¿por qué los que no son ultras no los pelean ellos mismos? No entiendo nada de eso, necesito hablar con ese jefe, si me das para responder a la pregunta. De todo lo demás más o menos sé, más o menos me puedo informar. Más o menos hubo gente ya interesante que los entrevistó. Esto sería como único poder encontrar a ese hombre. O a esos hombres, capaz que son 2 o 3. Terminar el origen humor rioplatense. Terminar la historia de cómo se hacía humor en televisión acá en la década del 60, del 70 y del 80 y del 90. Y por qué hoy no hay más programas de humor en la televisión. Estoy sin parar, estamos trabajando en eso sin parar. De hecho, estaba en la isla y vine para acá la nota, voy a buscar a mi hija y seguimos con eso. Y la verdad que es tan enorme el proyecto, es tan difícil, mucho más difícil de lo que pensábamos, que en este momento pienso en noviembre cuando esté pronto y es como diciendo, o sea, cuando espero que esté pronto y digo, qué divino el día que digas, ya está, lo hicimos. Estamos como en trabajo de parto ahora. ¿Y ese es el broche final? Del año, de este año sí.
Gracias a ustedes.